Las barbaries que se cometieron durante la Edad Media atrasaron a la humanidad por cientos de años. La más destacada y temida de las justicias divinas era la Santa Inquisición, creada en el siglo XIII. Entre sus víctimas se cuentan grandes nombres como Galileo Galilei y Juana de Arco. Estos fueron perseguidos y ajusticiados por el Santo Oficio. Su persecución contra los herejes se extendió por Europa y América. Silenció a todo aquel que se pronunciara en contra de la fe, en el momento declarada como absoluta. La censura de la ciencia y el pensamiento libre sumió a la humanidad en una época conocida como oscurantismo. Sin embargo, la Santa Inquisición es recordada en la actualidad no por la cantidad de cadáveres que apiló o por la cantidad de inocentes que fueron condenados injustamente, sino por el uso de brutales instrumentos de tortura, capaces de sumir al ser humano en una miseria absoluta, capaces de arrancarle una confesión de culpa a inocentes. Es por eso que hoy les traigo las 5 torturas más brutales de la Santa Inquisición. Número 5. El potro es una de las máquinas de tortura más famosas, tanto por su sencillez como por su facilidad de construcción. No solo arrancaba confesiones, sino también las extremidades, al punto de quiebre. Al acusado se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas. Estas sujetaban brazos y piernas. Luego se iban enrollando a una rueda giratoria. Algunos de los torturados desmayaban de tanto dolor, y en el momento que lo hacían, el verdugo traía una cubeta con agua helada y los despertaba para que volvieran a tomar conciencia del dolor. Para mayor crueldad, el tormento solía tener 2 partes. La primera era para quebrar emocionalmente al preso y hacerlo confesar. Al llegar a un punto, se detenía la tortura y se le obligaba a hablar. Si éste se negaba, se reanudaba el sufrimiento. La víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. Y si aún los inquisidores no obtenían una respuesta deseada, encendían antorchas, llevándolas amenazadoramente donde la víctima. Las pegaban al cuerpo de ésta, para hacerla gritar y sacudirse, acelerando así el proceso de confesión. Esta tortura podía durar varios días, al cabo de los cuales el acusado fallecía. Número 4. El tormento de agua deja al descubierto lo peligrosa que puede ser una mente dotada de imaginación para fines crueles como este. Consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle manos y pies, taparle las fosas nasales e introducirle una sólida pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase. A continuación, se introducía líquido por un embudo. La sensación de ahogamiento y desesperación que sufría la víctima era insoportable. Una de las muertes más crueles que nos dejó la historia, usando este método, ocurrió a finales del siglo XVI. La víctima era acusada de ser un hombre lobo. Y estar poseído por el diablo. El verdugo introdujo un volumen de agua tan grande en la garganta de la víctima que su barriga se iba expandiendo poco a poco hasta llegar a inflarse en proporciones alarmantes. Esto no exaltó al verdugo, quien seguía introduciendo agua. Entre los sonidos de ahogamiento de la víctima se escuchó un estruendo.
El estómago de ésta había explotado, matándolo al instante. En tiempos modernos, la CIA sigue utilizando una tortura muy parecida a esta, aunque es llamada ahogamiento simulado. Se tumba el sujeto en una mesa con manos y pies atados, se le pone una venda en los ojos y se le arroja agua en el interior de la boca y la nariz. La víctima empieza a convulsionar por la sensación de ahogamiento y se sigue con el tormento hasta lograr una confesión. Es increíble pensar que en tiempos modernos se sigan usando métodos medievales de tortura. No nos aleja tanto de las épocas de la Santa Inquisición. Número 3. Tiemblo al pensar en este instrumento y por lo que deben haber pasado las víctimas que lo experimentaron. La pera, como su nombre lo dice, era una pieza de metal en forma de pera, la cual se introducía en el ano, vagina o boca de la víctima. La oral se aplicaba a acusados de predicar la falsa fe y a aquellos que cuestionaban la palabra de Dios y lo que estaba escrito en la Biblia. La vaginal a mujeres acusadas de vender su alma a Satanás y de tener relaciones sexuales con él. Y la anal a los homosexuales. Al introducir bruscamente el aparato, empezaba el terror. Usando una manija, la pera se expandía al máximo. Dentro, el instrumento tenía agujas de metal afiladas, las cuales perforaban la carne, generando severas hemorragias, mientras la víctima gritaba de un dolor insoportable. El acusado moría al desangrarse. Definitivamente una de las formas más macabras de irse de este mundo. Número 2. A la doncella de hierro la considero una de las torturas más inhumanas, por su duración y por el martirio que causaba en sus víctimas. Se introducía al reo en un sarcófago de metal con forma humana. Dentro habían puntas afiladas. Al cerrar la puerta, las puntas se clavaban en la carne del preso. Terriblemente, estas gigantescas agujas no lo mataban, lo desangraban lentamente y poco a poco, mientras gritos desgarradores llenaban la escena. Esto podía extenderse por horas, hasta que finalmente la víctima perdía el conocimiento y moría. Número 1. La sierra hace que se me hiele la sangre. La mayoría de condenados a este suplicio sobrehumano eran mujeres, acusadas de tener relaciones sexuales con Satanás y de llevar al anticristo en el vientre. Se desnudaba a la víctima y bruscamente se le colgaba invertidamente, con sogas sosteniendo sus pies y manos. Usando una sierra de doble mango, la iban serruchando lenta y violentamente, empezando por la entrepierna. Lo más inhumano de esta tortura era que la víctima demoraba en desangrarse y en desmayarse, dado que estaba en posición invertida, haciendo que el cerebro se oxigene ampliamente, lo cual atrasaba la pérdida desmesurada de sangre. La víctima no perdía la conciencia hasta que la sierra le llegaba al pecho. La finalidad de la sierra no era buscar una confesión, sino humillar, deshumanizar y brutalizar a la víctima. Fue tan espantosa que marcó a la humanidad por siempre. La época del Santo Oficio fue una de las peores fases que la humanidad ha experimentado.
Después de haber vivido un avance y progreso científico impresionante, la Iglesia dominó el pensamiento del pueblo. Buscaban la fe ciega y dogmática en un Dios absoluto, por lo que todo el pasado fue destruido. La Edad Media significó un gran declive en toda la cultura. Gracias por ver este top. Si te gustó el video, déjame tu pulgar arriba. Si tienes alguna sugerencia, déjame un comentario. Suscríbete a mi canal, estaré subiendo videos cada semana. Se despide Mr. Misterio.